Hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. El tema del día de hoy, si lo pueden poner ahí en sus boletines, es ¿qué pensar de nuestro pasado y futuro para motivar nuestro presente? ¿Qué pensar de nuestro pasado y futuro para motivar nuestro presente? Entonces, más que los 3 puntos van a ser pasado, presente y futuro, van a ser 3 diferentes partes de las Escrituras donde nos menciona, ¿verdad?, de qué cosas pensar del pasado y del futuro y cómo motivar nuestro presente. Entonces la pregunta es, ¿qué pensar de nuestro pasado y futuro para motivar nuestro presente? Y yo quería preguntarles, por ejemplo, ¿es cierto o no es cierto que las personas que se sienten mal es porque andan pensando en cosas malas del pasado? Me sienten mal. O están pensando en cosas malas que pudieran pasar en el futuro. Y por lo tanto también su presente pues, es desagradable. Pensando, entonces es increíble, o sea, cómo lo que pensamos, ¿verdad?, realmente motiva o desmotiva, nos dan ganas o no nos dan ganas de hacer las cosas. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver 3 pasajes de las Escrituras donde vemos, o sea, qué cosas pensar de nuestro pasado y de nuestro futuro para que nos motive nuestro presente. Ahora, cuando entonces estamos diciendo nuestro pasado, fíjense que esas 3 Escrituras no se menciona de nuestro pasado cuando éramos no cristianos, sino de nuestro pasado en el sentido de cuando creímos. Es decir, como ya hablándole a personas que son cristianas, que ya tienen un tiempecito de ser cristianos. Entonces es como andar pensando, mira todo lo que tú has invertido en Dios, o sea, mira todo lo que tú, o sea, acuérdate cuando tú creíste, así como cuando dice en Apocalipsis, de tu primer amor. Entonces es como estar pensando, entonces cuando estamos pensando en nuestro pasado, en el mensaje de hoy, no es de pensar en los problemas en el sentido de que cuando yo no era cristiano y todas las cosas que hacía mal y todas mis malas decisiones, sino cuando yo me hice cristiano y todo aquello en lo cual he invertido porque creo en Dios. Y luego pensar en mi futuro, en el futuro, es decir, la promesa y la esperanza que Dios nos da a cada uno de nosotros. Entonces que eso entonces mueva nuestro presente, ¿verdad?, para seguir adelante. Entonces es bien importante eso. Entonces, por ejemplo, la primera cita se encuentra en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 32 al 39. Ahora, si tienen por ahí una hoja más grande, es decir, más de lo que las rayitas que están en su boletín, para no nada más poner las 3 citas bases que vamos a ver el día de hoy, sino si pueden, por ejemplo, tal vez tener una hoja en la cual puedan poner, bueno, de aquí a aquí está refiriéndose al pasado, de aquí a aquí está refiriéndose al futuro, de aquí a aquí se está refiriendo al presente. O si no, simplemente en sus Biblias, ustedes tal vez podrían ponerle una notita o una rayita, vean, aquí, vean, un paréntesis aquí, un paréntesis acá, para ver, ¿verdad? Yo lo puse así de una manera, de que puse así los versículos de ti, de tal versículo, presente, ¿verdad?, o pasado, o futuro, y luego ya después escribiendo, ¿verdad?, qué es lo que dice exactamente de ese pasado o futuro, ¿verdad?, o de presente. Entonces, Hebreos capítulo 10 es del 32 al 39. Hebreos 10, del 32 al 39. Entonces, fíjense, del 32 a la primera parte del versículo 34, es el pasado. Fíjense, Hebreos 10, desde el versículo 32, dice, pero traed a la memoria, si se fijan, traed, dice, a la memoria los días pasados. Otra vez, o sea, estaríamos pensando en cuando no era cristiano, las cosas feas, o que fíjense, versículo, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido, ¿qué cosa?, iluminados. Entonces estamos hablando cuando, acuérdense de en sus días pasados, cuando apenas estaban escuchando la palabra de Dios, cuando apenas estaban escuchando el evangelio, cuando apenas les estaba diciendo de Dios. Y conste que ahí eso de iluminados da a entender que sí fueron iluminados, es decir, que no fueron ciegos, que no se quedaron en tinieblas, sino que vieron la luz de la vida. Entonces dice, después de haber sido iluminado, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Entonces fíjense cómo cuando ellos creyeron, wow, iban a padecer. Y eso pasó en la iglesia primitiva, ¿no? En la cual, o sea, hacerse cristiano era que de repente ya todas las personas que vivían alrededor de usted, que no creían en Jesús, los odiaran, los aborrecieran, o sea, les
o sea, les hicieran cosas bien feas, bien malas. Entonces fíjense lo que dice: acuérdense de cuando fueron iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Fíjense el versículo 33. Por una parte, ciertamente con vituperios. Acuérdense que vituperios es las personas que están hablando mal de ti, pero es falso. O sea, están hablando mal de ti, mal de ti. Dice, y tribulaciones. O sea, no nada más hablaron mal de ti, sino que también actuaron en contra de ti. Fueron atribulados ustedes por su fe. Dice, fuisteis hechos espectáculo. Imagínense, o sea, imagínense que usted está en una colonia que creen en otra cosa. Y de repente usted ya viene alguien predicando la palabra de Dios y usted se hace cristiano. Y los otros ya los tiene como sus enemigos. Y hablan mal de usted, como que usted estuviera diciendo cosas malas cuando no es cierto. Y no nada más eso, sino que lo tratan mal. Y luego no sé, ya sea que le echen la basura ahí, que le echen, o sea, estoy hablando de ejemplos de ahorita, no de que eso les haya pasado. Entonces, ahí lo que ellos le pasaron fue persecución. O sea, estamos hablando de a tiro echándolos de la casa y todo eso. Entonces, fíjense, entonces qué curioso, ¿qué es lo que tenían que recordar de su pasado? Acuérdense que cuando creyeron, o sea, cuando ustedes dijeron, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, cuando ustedes obedecieron la fe y todo lo que sufrieron. Entonces, todo eso lo estaba diciendo como que, ay, pues entonces, ¿para qué le sigo? No, sino, fíjense, o sea, todo lo que aguantaron, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tenían fe, o sea, porque realmente sabían en lo que habían creído. Entonces, se fijan cómo eso lo motiva a uno, ¿para qué? Para que siga adelante. O sea, ¿cómo es posible que yo, todo lo que he padecido por causa del nombre, y luego que no les diga? O sea, como que no tiene sentido. Si es que realmente creo en Jesús. Entonces, por una parte, versículo 33, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. O sea, ustedes, no fueron los primeros, hablándole específicamente a este grupo. O sea, otros también me estaban padeciendo lo mismo. ¿Sabían ustedes, hermanos, que hay unos que hasta viendo la tribulación que acarreaba el ser cristiano, unos se motivaban para ser cristianos? A pesar de que sabían lo que eso pasó también, cuando las personas ya los echaban a los leones y todo ese tipo de cosas. También había unas personas que, como dice aquí, fue un espectáculo. Y había entre las personas que estaban ahí viendo ese espectáculo, de que decían, ¡qué fe! O sea, estas personas realmente creen. Pues yo quiero saber, o sea, para que una persona hasta se atreva, hasta perder su vida por causa de esto que ellos están creyendo, yo quiero también saber. ¿Y qué hacían? Pues también creían, sabiendo lo que les podía suceder. Entonces, fíjense, dice, entonces también llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Y luego dice el versículo 34, la primera parte, estamos hablando aquí el pasado. Versículo 34, porque de los presos también os compadecisteis. O sea, había otros que eran presos. Ahora, cuando dice que los presos compadecisteis, no estamos hablando de alguien que fue preso porque hizo algo malo, sino de esos mismos cristianos que solamente por su fe los habían echado, los habían apresado. Y dice entonces, porque dice, los presos también os compadecisteis. ¿Y qué cosa? Fíjense lo que dice ahí. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Pues fíjense, o sea, hasta eso, pues, o sea, imagínense que lo amenazan ustedes. Si te haces cristiano, te echamos de aquí, agarramos tu casa, o te vamos a matar a tu familia y todo eso. Entonces, ¿qué harían ustedes? Pues me voy. Cuando decía, cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra, y otra, y así. Entonces ahí cualquiera, pues ahí ya los despojaba de sus bienes. Y si vienen de regreso, los matamos, y cosas así. Entonces fíjense, o sea, cómo entonces cuando dice, traed memoria los días pasados, se refiere a todo eso. Ya habían estos cristianos a quienes les está hablando, ya habían pasado por eso. Dice, entonces eso es el pasado. Ahora el futuro, 34b, o sea, es decir, el versículo 34, pero la segunda parte habla del futuro. Dice, sabiendo, o sea, ¿por qué sufrieron tanto? ¿Por qué? Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ustedes no nada más se despojaron porque, o sea, ustedes no dejaron que les hicieran todas esas cosas malas, simplemente porque sí, o porque fueran masoquistas, les gusta el dolor y todo eso. Y no, porque saben que lo que viene
adelante es mucho mejor. ¿Qué cosa dice aquí? Dice, tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y luego, el 35, la primera parte del versículo 35, vemos algo del presente. Versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Entonces pueden ver, ¿verdad?, cómo entonces en el presente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que no perdamos nuestra confianza. Entonces en el presente tengamos confianza, sigamos con esa confianza, con esa misma en la cual, ¿verdad?, nos despojaron de todo, con esa misma, y con eso de que saben que ¿por qué los dejaron que lo despojaran? Porque saben que en el futuro, vean, los cielos tienen una mejor herencia. Entonces sigan con esa confianza, sigan con esa confianza. Dice, que tiene grande galardón. Entonces por eso aquí el versículo 35b lo puse como algo futuro, que viene siendo grande galardón, el cual vamos a obtener ¿cuándo? En el futuro. Si seguimos ¿con qué? Con esa confianza, con esa confianza. Es tan importante, hermanos, la confianza. Ya con las cosas severas que nos pueden pasar el día de hoy, uno tiene que confianza en Dios. Confianza en Dios, tan importante para seguir adelante. Y luego del versículo 36, la B, y versículo 37 viene lo del futuro, que dice que es grande, dice que tiene grande galardón. Y continuando con el futuro, dice el versículo 36, dice, porque dice, es necesaria la paciencia. Ahora, ¿eso es algo qué? Es algo presente, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, y entonces menciona algo futuro, ¿qué cosa? Obtengáis la promesa. Entonces se fijan como presente en el versículo 35, no perdáis vuestra confianza. Futuro, que tiene grande galardón. Y luego el versículo 36, continuando con lo presente, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios. Futuro, ¿qué cosa? Obtengáis la promesa. Entonces tenemos que tener confianza, y tenemos que otra cosa que tener, es necesaria ¿qué cosa? La paciencia. Es necesaria la paciencia. ¿Es necesaria, hermanos, en su vida la paciencia o no? Sí, hermano. Entonces es algo que sí, o sea, es necesaria la paciencia. Hay veces que unos piensan que el tener que requerir paciencia es algo malo. Bueno, o sea, es que lo que requieres obviamente, ¿por qué? Porque algo malo te está pasando. Pero el tener paciencia es algo bueno. ¿Sí? El tener paciencia es algo bueno. No el hecho de que te esté pasando algo malo, pero el hecho de que tienes paciencia es algo necesario y es algo bueno. Acuérdense que es parte del fruto del Espíritu Santo. Muy importante. Dice, habiendo hecho la voluntad de Dios, o sea, por esa paciencia que tenemos y esa confianza que mencionamos antes, vamos a estar continuando haciendo la voluntad de Dios. Y como estamos continuando haciendo la voluntad de Dios, ¿qué vamos a recibir aparte del grande galardón? Dice, obtengáis la promesa. La promesa, hermanos, es una promesa de parte de Dios y Él no miente. Es algo súper importante eso, hermanos, porque es cierto o no es cierto que a veces vamos a decir que, digamos nosotros, tenemos que mudarnos de aquí de Maryland y tenemos que ir a Texas, o tenemos que ir a Arkansas, o que tenemos que ir o a nuestro país, qué sé yo, porque tal vez en una otra parte nos prometieron algo bueno, ¿verdad? Un mejor salario, ¿verdad? Un lugar, ¿verdad?, donde vivir, un lugar, y ustedes, sí, porque aquí nos está yendo bien mal. Y ustedes se van y llegan, ¿y qué pasa? No, pues fíjate que siempre no. No, pues hay unos que hasta pueden tal vez hasta llegar aquí a Maryland pensando que no, pues es que yo me he topado con esas personas. No, es que fulanito me dijo que me iba a recibir y quién sabe qué, y no está. Y no está, y no, que siempre no, quién sabe qué. Pero Dios no es así. O sea, Dios no dice en la casa de mis padres muchas moradas hay, ¿verdad? Porque Él dijo, si no se fuera así, pues yo lo hubiera dicho. Le dice, pero voy pues a preparar el lugar para vosotros. Entonces Él no miente. Pero es muy importante, es necesaria la paciencia, continuar con confianza y seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces vamos a recibir grande galardón, vamos a recibir la promesa y como mencionamos anteriormente, tendremos también eso del cielo, el cielo, que tenemos, ¿verdad? Y en el cielo algo mucho mejor que la casa que nos despojaron. Y luego, versículo, continuando ahí, entonces eso es del futuro. Y continúa con futuro el versículo 37. Dice, porque aún un poquito,
Y el que ha de venir, ¿quién es el que ha de venir? Jesús, ¿verdad? Jesús. Y el que ha de venir, vendrá. Y no tardará, ¿verdad? Entonces, el que va a venir, va a venir, va a venir. Muy importante. Cuando dice no tardará, porque uno dice, bueno, ¿cómo es que no tardará si ya pasaron 2000 años y ya ha tardado? Se está refiriendo como ese tipo de personas que a propósito se tardan en el sentido de que como que no quieren. Hay unas personas que son así de, ya voy, ya en 5 minutos, ya estoy allá, así. Me acuerdo cuando una vez había alguien que teníamos que ir a un lugar y entonces ¿cuánto falta? Porque solamente esa persona sabía. Ahí en 5 minutos, ahí en 2 bloques. Y seguíamos, hombre, se hizo como media hora o 1 hora. O sea, pero sí, no, aquí. Entonces, en el caso de Jesús, cuando dice, o sea, que no tardará, no se refiere en el sentido de que no quiere venir, sino en el sentido de que sí, o sea, ya está todo planeado, todo va a venir y todo, y que va a venir. Y no se está haciendo ahí de que, no, es que no quiero venir. No, o sea, está bien dispuesto el día y todo, vean, cuando va a venir. Nada más que como dice la palabra de Dios, no sabemos el día ni la hora, pero el que va a venir, va a venir. Entonces dice el versículo 38, ahora versículo 38 y la primera parte del versículo 39, pensando en el presente, o sea, con todo lo que hemos visto del pasado y el futuro. Versículo 38, mas el justo, ¿qué dice? Mas el justo vivirá por fe, y si no retrocediere, no agradará a mi alma. Versículo 39, la primera parte, pero nosotros, ¿qué dice? No somos de los que retroceden para perdición. Y luego el futuro, ¿qué dice ahí? Sino que los que tienen fe para preservación del alma. Para preservación del alma. Entonces, se los quiero decir aquí como en la gráfica que les puse. Entonces, del pasado, cómo se sostuvieron a pesar de la tribulación, de esa persecución. O sea, cómo se sostuvieron, una vez siendo iluminados, una vez creyendo, cómo se sostuvieron y todo lo que aguantaron de una manera tremenda. Y no nada más ellos solitos, sino que ellos también estaban padeciendo lo mismo que otros, que sus semejantes. Entonces, por ser cristianos nada más. Y luego en el futuro vimos que herencia en los cielos. Y luego vimos que presente, tener confianza. En el futuro que vimos, tendremos grande galardón. En el presente hay que tener paciencia y seguir haciendo la voluntad de Dios. En el futuro obtendremos la promesa. Y el versículo, y luego después el presente, el justo por la fe vivirá. Vean. O sea, que continuar siendo justos y continuar teniendo fe. Y el futuro, para preservación del alma, Entonces, tan importante, hermanos, eso. Entonces, como lo que hay que pensar en el pasado no son las cosas que nos traigan así, que nos traigan pena y todo eso, sino que lo que nos tenemos que acordar en nuestro pasado son de las cosas buenas. Y eso sí, cuando digo buenas no me refiero materialmente hablando, porque ellos hasta les despojaron sus casas y los echaron a la prisión y todo ese tipo de cosas. Entonces, pero fue porque por su fe. Entonces, o sea, hasta acordarnos, por eso yo lo comparo como, mira todo lo que has invertido. Desde el momento en que tú creíste en la salvación, fíjate todo lo que has invertido, todo lo que... Entonces, o sea, impúlsate de que todo lo que has invertido, ¿por qué lo has invertido? Porque crees en lo que viene en el futuro, la promesa, el cielo, ¿verdad? La herencia, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El grande galardón. Entonces, o sea, por lo tanto, en el presente, sigue adelante. Eso es algo que es muy importante. No es como, vamos a decir, las inversiones terrenales. En el caso de las inversiones terrenales, hay unas personas que, o sea, es completamente diferente. O sea, cuando es una inversión eterna, ahí vamos a tener el grande galardón y Dios que no miente, ¿verdad? Nos tiene en el futuro, ¿verdad? Los cielos, la herencia eterna, la vida eterna, todo eso. Pero aquí en la tierra, hay muchos que invierten aquí en la tierra. Entonces, por ejemplo, voy a poner quién sabe cuánto dinero en el Wall Street o algo así. Y de repente viene la crisis y ¡pah! Y todos ¡ay! Y pusieron su esperanza en eso. Entonces, ¿qué hacen? Pues hasta se andan matando y todo eso. O andan así bien desesperados y todo, porque pusieron su fe en las cosas, en los bienes materiales, en el dinero, ¿no? O por ejemplo una casa, que de repente vea que... y me acuerdo que acerca de personas que dicen eso de los que meten su dinero en el Wall Street y todo eso, dicen, de repente vamos a decir que invirtieron 100,000, y luego de repente, ¡pum!, 50,000.
Y lo dice, no, ahí lo voy a dejar porque va a subir. Y de repente, ¡pum! 30,000, ahora ya vale lo que tienen sus acciones. Y lo, no, pero yo creo que después va a subir, ¡pum! De repente 20,000 y todo eso. Entonces unos consejeros dicen de finanzas, dicen, no, nada más tienes ahí lo que tienes y se acabó. Dicen, olvídate del otro. Eres como una persona que nada más tiene 20,000 y se acabó. O sea, ya estás viendo que esa cosa no sirve. Deja de andar invirtiendo ahí. Entonces, pero hay otros que no, que dicen, no, pero es que todavía están pensando que tienen sus 100,000. Ya no tienes tus 100,000, nada más tienes 20,000. Salte de ahí. Entonces, por eso les digo que es muy diferente a inversiones materiales a inversiones espirituales. Porque en el caso de lo que ellos estaban invirtiendo espiritualmente, es decir, que todo lo que están sufriendo y todo eso, es ¿para qué? Para que sigan continuando, para que continúen. Porque a diferencia de las inversiones terrenales, Dios sí es fiel. Entonces Él sigue. Así como Job, que en Santiago que nos menciona que como el ejemplo de Job, que con su paciencia, con su longanimidad, o sea, como al final, Dios lo bendijo, al final de todo lo que le pasó. No dijo, bueno, de aquí me voy a deshacer de Dios, sino que Él siguió adelante. Igualmente con José, el de Génesis, que él siguió siendo fiel y siguiendo fiel. No dijo, pues ya estoy preso y hasta para ser justo fue que me apresaron, pues ¿para qué le sigo adelante? Aquí al cabo que aquí en Egipto tenemos muchos dioses de donde escoger. No, sino que él siempre creyó en el verdadero Dios. Entonces igualmente nosotros, entonces si ven cómo pensar en nuestro pasado y en nuestro futuro, o sea, de cuando éramos cristianos, cuando nos hicimos cristianos y la promesa que venidera nos mantiene firmes, Entonces muy importante. Otra cosa que les quería decir, aparte de lo del Wall Street, es que por ejemplo unos con una casa, y haz de cuenta que tal vez la voluntad de Dios es que Dios los quiere en otra parte, y no, pero es que yo ya le invertí tanto en esta casa, y ya hay esta casa, y yo la quiero, y es que yo quiero tener mis recuerdos con mis hijos, y que con mis nietos, y que con mi quién sabe qué, y todo, y ya se hicieron toda la vida, y cuál es, como dicen unos, son castillos de arena, pero ellos, no, yo no quiero. Es como la esposa de Lot, ¿verdad? Que volteó, porque pues son mis cosas, Acuérdense que no nada más Abraham era rico, también Lot era rico. Y por eso se tuvieron que separar, porque tenían tanto los dos. Entonces, pues a la mera hora se fueron solos. Y ella, y Lucas ya lo menciona, de que acordados de la mujer de Lot. Todo el que quiera ganar su vida, la perderá, pues la vida aquí terrenal, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la ganará, ¿verdad? Entonces es bien importante, hermanos, como la inversión es completamente diferente. Invertir en la tierra no, sino invertir en el cielo. Por eso dice, poned tesoros en el cielo, no atesorar en la tierra. Muy importante. Ahora la otra, está en Judas. La otra escrituras que vamos a ver es Judas. ¿Dónde está Judas? No vino antes de Apocalipsis. Judas es un solo capítulo. Entonces, versículo 17 al 23. Versículo 17 al 23. Judas es un solo capítulo. Versículo 17 al 23 es lo que vamos a ver. Primero el pasado, vemos del versículo 17 al 19. Dice, pero vosotros, amados. Y luego dice la palabra, tened memoria. ¿Sí fijan? Tened memoria. Recuerden esto. Tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Entonces lo que tenemos que pensar en cuanto al pasado es la advertencia de los apóstoles. Es decir, lo que tenemos en la palabra de Dios, es decir, acuérdense de lo que hemos aprendido, acuérdense de lo que ya nos advirtieron ellos, acuérdense. ¿Por qué? Porque en el presente entonces porque en el pasado nos advirtieron de esos malos profetas y todo eso. Entonces en el presente lo estaban viviendo. Entonces acuérdense de la advertencia. Entonces hagan memoria de la advertencia hecha por los apóstoles. Entonces el presente, versículo 20 y la primera parte del versículo 21. Versículo 20 dice, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Versículo 21, conservaos en el amor de Dios. Entonces dice, fíjense,
Lo que uno tiene que hacer, vean, es ser edificados, ser edificados, ser edificados. ¿Con qué? Con nuestra santísima fe, es decir, la palabra de Dios, la doctrina de Cristo, todo eso. Hay que seguirnos edificando con eso y no hacerle caso a lo que ya nos habían advertido desde el pasado de que iban a venir tiempos malos y burladores, personas que se iban a burlar de Dios. Entonces hay que seguir con hay que ser edificados, tener nuestra santísima fe, orando en el Espíritu y conservados, versículo 21 que dice, conservados en el amor de Dios. Y el futuro, ahí versículo 21, continuando, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esperando, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Esperando, ¿verdad? La misericordia de Dios, que nos va a traer, ¿qué cosa? La vida eterna, la vida eterna. Entonces eso es el presente. Ahora, ¿qué dice el versículo? Bueno, y el 21b viene siendo el futuro. Y luego el versículo 22 y 23, el presente, versículo 22 y 23. Algunos que dudan, convencedos. Es decir, a esos creyentes, a esos miembros de la iglesia que están dudando, convénzcanlos, que sigan adelante. ¿Por qué? Porque están esos burladores, están esos otros burlándose de esto y aquello y cosas de la Biblia. Y uno pues iba como que medio dudar, bueno, tal vez ellos tienen razón. Pero no, tú convéncelo, que estamos bien, Y luego dice el versículo 23, a otros salvar. Es decir, a aquellos que todavía no son creyentes, predíquenles, sigan predicando y sálvenlos. Y luego, ¿qué más? Dice, salvad arrebatándolos del fuego. Y de otros, acá estamos hablando del presente, y de otros, tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces, al que es creyente, convéncelo de que está en la santísima fe, está en la verdad. Al que es no creyente, sálvalo del fuego. Y al que es incrédulo, ese es el que ya decidió ser incrédulo, seguir practicando la carnalidad y todo eso. Simplemente, trátalo con misericordia, pero hasta ahí. Es decir, no andes practicando lo que él está practicando. Y luego que dice el versículo 24 y 25, nomás para terminar ahí el Judas. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén, ¿verdad? Y sé que cómo nos puede presentar sin mancha delante de su gloria, ¿con qué dice ahí? Con gran alegría. Y ya para terminar, ahí el tercer punto es Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Es parecido al de Judas, pero un poquito más amplio en cierto aspecto, en cuanto a eso de los burladores. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 18. Del 1 al 6 viene siendo el pasado, del 1 al 6. Y viene siendo esa advertencia de parte de los apóstoles acerca de los burladores. Entonces lo voy a leer, versículo 1 al 6, es segunda de Pedro 3, 1 al 6. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Y fíjense el versículo 2, para que tengáis, ¿qué cosa? Memoria, otra vez, acordar del pasado, de esto, de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, dice, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Concupiscencia viene siendo deseo ardiente hacer el mal. Versículo 4, y diciendo, ¿con qué se burlaban? Versículo 4, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿A dónde está? Según esto que es su segunda venida. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Eso es lo que ellos dicen, los burladores. Pero ¿qué dice el versículo 5? Estos, esos burladores, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Ellos ignoran que existe Dios, que Dios fue el que creó todo. Él fue el que creó todo, Dios. Por un lado de la creación, eso de la creación, ellos lo ignoran. ¿Qué más ignoran?
Y bueno, aparte que dice que proviene del agua y por el agua subsiste. Versículo 6. Por lo cual el mundo de entonces, ¿qué dice ahí? Pereció anegado en aguas. ¿Se refiere a qué acontecimiento? Al diluvio, ¿verdad? Al diluvio, ¿verdad? O sea, ellos quieren negar, ellos pues ignoran voluntariamente que ya en el pasado ha habido un juicio. Y fue un juicio de una región, de un país, o fue un juicio ¿qué? Universal. Ellos quieren ignorar, o sea, las todas son iguales desde el principio. ¿Cuál? ¿Tú ya viste una vez un juicio que hubo en el pasado? Pero ellos lo quieren ignorar, dice voluntariamente, porque bien que lo saben, nada más que no lo quieren tomar en cuenta. Versículo 7. Entonces, del 7 al 10 es el futuro. Del versículo 7 al 10, el futuro. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados ¿para qué cosa? Para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, acuérdense del pasado, ¿de qué cosa? Lo que aquellos están burlando es verdad, que ha habido un juicio universal en el pasado. Y en el futuro va a haber otro. El pasado fue con agua, el futuro va a ser ¿con qué? Con fuego. Entonces dice, para perdición de los hombres impíos. Versículo 8. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor, versículo 9, acuérdense que cuando, en la otra versículo que vimos que eso que el Señor no tarda, sino que viene, y que decimos, no tarda en el sentido de que, es que no quiere venir, que es un fastidio o algo así venir. No, pero aquí, por ejemplo, si usted piensa que sí como que se está tardando, ahí viene la explicación, el por qué. Versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos, ¿qué dice? La tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ustedes piensan si ustedes piensan que se tarda? Yo pienso qué bueno que se ha tardado. Porque imagínense que hace 50 años hubiera venido. ¿Y nosotros? Fuera, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, qué bueno que se ha tardado todo este tiempo, ¿verdad? Porque si no, pues ni yo hubiera nacido. Entonces, gracias a Dios que se ha tardado. Pero eso sí, aquí lo estaba hablando en el concepto también, que miras, si por algo se ha tardado, es para que te arrepientas. Es para que te arrepientas. Versículo 10. Pero el día del Señor, hablando del futuro, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, ¿qué prefiere? ¿Invertir en el cielo o en la tierra? Pues en el cielo, porque en la tierra todo va a ser quemado, todo va a ser quemado. Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, entonces el presente, ¿qué es lo que nos motiva en el presente? ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces, tanto el pasado, como ya vimos que hubo un juicio universal, en el futuro también va a haber un juicio universal, ¿verdad?, para los impíos. Entonces, ¿cómo debe ser mi manera de vivir? Santa y piadosa, santa y piadosa. Versículo 12 y 13 es el futuro, otra vez 12 y 13. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, hablando de lo bueno, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Versículo 14 al 18 es el presente, 14 al 18. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito.
casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, ¿qué dice ahí? Caigáis de vuestra firmeza. Entonces nosotros tenemos que mantenernos firmes. Versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén, ¿verdad? Entonces uno puede ver, ¿verdad?, cómo el pasado, vean, y el futuro, vean, que nos tienen que estimular a que en el presente sigamos adelante, hermano. Entonces ese es el mensaje de ahora, hermanos, que sigamos adelante, sigamos adelante. Cuando piensa en su pasado, piensa en su pasado, en todo lo que usted ha invertido en la palabra de Dios. No sé cuántos años tenga usted de cristiano, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, tal vez ha sufrido, o tal vez no tanto, no sé, pero la cosa es de que siga adelante, siga invirtiendo en Dios, sigamos siguiendo adelante. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios no nada más son bellísimas, sino son de verdad, son verdaderas. Entonces, ya para terminar, es un solo versículo, pero es chistoso porque un solo versículo menciona como rápidamente el presente, pasado y futuro. Es Romanos 13:11. Romanos 13:11, y con esto terminamos. Romanos 13:11. Tal vez hasta ustedes pensaron en este versículo cuando estábamos hablando en este mensaje. Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. ¿Eso es qué? Pasado, presente, futuro. Es hora de tiempo de levantarnos del sueño. Presente, vea, es lo que tenemos que hacer en el presente. Levantarnos del sueño. Hay que decirlo más rápido, más recio, por si acaso alguien no lo oyó. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Presente. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. ¿Qué es eso? Futuro. Y luego, que cuando creímos. Pasado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Levantarnos del sueño. Entonces, en el presente, levántate del sueño, sacude el que está ahí al lado. Levántalo del sueño. Ahora, el contexto indica que levantarse del sueño es amando, viendo el contexto no lo voy a leer, pero amando y dejando de pecar. Amando y dejando de pecar. Amando y dejando el pecado. Es levantarnos del sueño según el contexto. ¿Por qué? Porque la salvación está más cerca. ¿De cuándo? De cuando creímos, Eso es lo bueno, hermanos. Realmente el tiempo está a nuestro favor. El tiempo está a nuestro favor. Porque un día más, un día menos. Hay unos que cuando están hablando de cumpleaños lo hacen como negativamente, ¿no? Ya cumplí 1 año más, y lo más bien cumpliste 1 año menos, o tienes 1 año menos de vida. Sí, dicen, ¿verdad? Tienes 1 año menos de vida. No, pues mejor pensemos como el Señor, ¿verdad? Tenemos 1 año menos de cuando viene el Señor. Tenemos 1 año menos de su venida. Entonces, así, y eso es cierto. Entonces, con esto terminamos, esperando que haya sido de mucha edificación. Pensar a todo lo que usted ha luchado en la vida cristiana. Siga adelante, vea, porque lo que viene va a venir, vea, vendrá y no se tardará, vea, el Señor Jesucristo. Con eso terminamos. Gracias, Dios les bendiga.